Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Anderson, voy con el número 9 de Perú Patria Segura y la razón de ser fundamental por la cual quiero ser parte del Congreso de la República es porque tengo una preocupación sobre lo que viene sucediendo en el país, especialmente en materia económica. Nosotros nos venimos preciando desde hace mucho tiempo de que tenemos una economía robusta, vibrante, y todo eso puede ser verdad para cierto grupo de personas. Pero en el camino, durante los últimos 25 años, ha ido sucediendo una serie de cosas que son realmente preocupantes para la ciudadanía. Tenemos una economía que está plagada realmente de oligopolios, monopolios, que básicamente significan que como consecuencia de ello tenemos los servicios más caros que existen en América Latina, el Internet más caro de América Latina, las medicinas más caras de América Latina, sino del mundo, y definitivamente las tasas de interés más altas del mundo, así sin ninguna duda. Y esto es consecuencia de que este capitalismo que tenemos aquí en el Perú es un capitalismo realmente típico del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿no? Medio salvaje, que no necesariamente tiene como preocupación al ciudadano. Esto es algo que tenemos que cambiar y la forma de cambiarlo es poniendo el ojo a los grupos financieros, a los conglomerados financieros, no para eliminarlos, no para hacerlos desaparecer, ni nada por el estilo, sino para obligarlos a que se comporten como si estuvieran realmente en competencia y para obligarlos también a que den mejores servicios a precios y tarifas justas para los ciudadanos. Esto es algo que es realmente de impacto inmediato para cada una de las personas. Uno vive en otras sociedades. Yo he tenido la oportunidad de vivir muchos años fuera del Perú, en Estados Unidos, en Inglaterra, y sé perfectamente bien cómo funciona una economía social de mercado, como la que supuestamente tenemos hoy en día en el Perú. Pero la verdad es que no es así, porque cuando uno tiene un grupo financiero que controla a su vez, desde la educación hasta los servicios financieros y las farmacias y todo lo demás, entonces se genera una serie de conflictos de interés y lo que tenemos nosotros es, desafortunadamente, que los reguladores, que son los llamados a defender a los ciudadanos, o no tienen dientes o no tienen mucho interés realmente en defender a los ciudadanos. Entonces, la regulación, la supervisión con preocupación ciudadana es uno de los aspectos fundamentales que yo quiero poner sobre la mesa para este Congreso. De otra manera también, por otro lado, para poder realmente impulsar y transformar la economía del país, hay que poner el énfasis a un tema que yo creo que es fundamental. El nuestro es un país, una economía de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Claro, la mayoría de ellas viven en la informalidad, y viven en la informalidad porque nacen en la informalidad, crecen en la informalidad y no tienen forma de salir de la informalidad. Entonces, lo que necesitamos hacer también es crear empresas que nazcan en la formalidad, que se puedan desarrollar en la formalidad y que añadan realmente valor a la sociedad. Y la forma de hacerlo es entendiendo directamente cuáles son las limitaciones, por qué es que tenemos tanta informalidad, por qué es que estas empresas pequeñas y medianas no pueden salir de ese mundo. En primer lugar, porque no existe algo que es fundamental y que existe en el resto de economías capitalistas del planeta: capital de riesgo. En el Perú, una buena idea no necesariamente se convierte en una buena empresa con posibilidades de sostenibilidad en el futuro, porque no existe capital de riesgo, porque aquí solamente existe el ir a un banco a ver si a uno le prestan el dinero para poder sacar adelante su idea de negocio. Como digo algunas veces, si Steve Jobs o Bill Gates o cualquiera de estas grandes figuras hubiera vivido en el Perú, probablemente seguiría trabajando en un garaje y no haber construido el tipo de empresas que han construido en otras sociedades y que han cambiado, transformado la economía del planeta. ¿En qué consiste un plan para poder tener capital de riesgo en el Perú? Para las pequeñas y medianas empresas inteligentes, orientadas a la exportación, con capacidad de absorción tecnológica. Pues muy sencillo, en la creación justamente de un plan nacional de capital de riesgo, para que instituciones como por ejemplo el COFIDE, cuya razón de ser es canalizar recursos para poder ayudar a que las pequeñas y medianas empresas crezcan y se desarrollen, realmente cumplan su función, pero en un sistema que sea realmente ciego,
democrático y que le dé oportunidades a todos. Bien, cumplido el tiempo entonces, al señor Carlos Anderson de Perú Patria Segura. Vamos ahora con Acción Popular. Luis Andrés Roel Alba, 5 minutos para exponer sus planes y propuestas. Muchas gracias. Para empezar, la propuesta que tengo es decir ya basta al abuso de las AFPs. Decir basta al mal manejo que tienen los fondos de los pensionistas, estas empresas. Las AFPs sí son buenos negocios, sí son rentables, pero son rentables para estas empresas, para las AFPs. No son rentables para los pensionistas, no son rentables para sus pensiones. Las AFPs, ¿por qué no rentabilizan bien sus fondos? Y es que no tienen incentivos. Las AFPs no tienen incentivos de manejar bien sus fondos de pensiones. En los últimos años, la rentabilidad de los fondos de pensiones, ya sea el 1, 2 o 3, que son lo que estos manejan y que son sus pensiones, señoras y señores, están siempre en decaída, siempre están bajando. La rentabilidad no se está logrando. Y es que esa es la realidad que tenemos. Los fondos de pensiones y las AFPs no están funcionando correctamente porque no hay incentivos. La ciudadanía está harta, está muy molesta e indignada y por ello hay que dar una solución. La solución que yo propongo es modificar la normativa de las AFPs y plantear una gestión por resultados por parte de ellas. Las AFPs van a tener incentivos de manejar bien sus fondos. Y digo esto porque al trabajar por gestión de resultados, las AFPs solo van a cobrar su comisión si manejan correctamente su fondo. Es decir, si los fondos de los pensionistas generan rentabilidad, si los fondos de los pensionistas generan ganancias, la AFP cobrará su comisión porque ha hecho bien su trabajo. Pero si las AFPs no generan ganancias a su fondo de pensión, entonces no se le deberá pagar a la AFP dicha comisión porque no está haciendo bien su trabajo. De esta manera, ¿qué vamos a lograr? Que usted tenga su derecho a la pensión protegido, porque estamos hablando de un derecho constitucional. Le garantizaremos que tenga una jubilación digna, porque para eso está la pensión, para que ustedes los que trabajen en un futuro tengan cómo poder mantenerse sin pasar penurias, sin sufrir por ello. Y por último, les garantizaremos que tengan un futuro digno para usted y su familia. Con eso vamos a lograr un gran cambio, vamos a cambiar la vida de muchos peruanos. También propongo modificar la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ya basta de la repartija, ya basta de la elección a dedo de los magistrados del Tribunal Constitucional. La última elección a dedo que conllevó a la disolución del Congreso de la República el 30 de septiembre que ha pasado. Tenemos que cambiar, tenemos que modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, tenemos que modificar el reglamento del Congreso de la República para establecer un concurso público de méritos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. De esta forma vamos a asegurar que solo los mejores especialistas en derecho constitucional lleguen a ser magistrados del más alto tribunal de nuestro país. Un tribunal que es el supremo intérprete de la Constitución y es el último defensor de sus derechos fundamentales. Este concurso público de méritos estará dirigido bajo los principios de publicidad y transparencia. Será público porque cada etapa de este proceso del concurso público de elección de magistrados será visto por la televisión, por el canal del Congreso de la República. Todos los actuados podrán ser de acceso público de la ciudadanía y será transparente porque la ciudadanía podrá justamente fiscalizar este concurso público de méritos y podrá presentar tachas contra candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional que no solo sean no especialistas en derecho constitucional, sino también que no tengan probada trayectoria democrática, que no sean idóneos para el cargo, porque tenemos que asegurar que no solo tengan una especialidad en derecho constitucional, sino que también sean personas con probada e intachable trayectoria democrática y personal. De esta forma, vamos a asegurar que
esta elección de altos funcionarios, como lo es la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, sea legitimada por la sociedad. Porque ya la sociedad dice basta. La sociedad quiere participar justamente en la elección de sus altos funcionarios. Muchas gracias. Bien, le agradecemos entonces a Luis Andrés de Acción Popular. Vamos ahora con la segunda ronda. Se trata de un tema libre de elección y empezamos nuevamente con Carlos Anderson de Perú Patria Segura. 5 minutos tiene usted para desarrollar este tema. Adelante. Bueno, yo quiero hablarle a la ciudadanía acerca de algo que me parece también una piedra fundamental, que es el futuro. En el Perú, desafortunadamente, las políticas públicas están obsesionadas con el corto plazo. Vivimos del día a día y en el paso del tiempo se nos ha pasado, por ejemplo, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial y la que está hoy en día aquí, al frente a nosotros, que es la cuarta revolución industrial. Nosotros, como país, como digo yo, desde el punto de vista del desarrollo de políticas públicas en materia de educación, de salud, de transporte, de todas, nos obsesionamos con el corto plazo. Y la verdad es que hay que preocuparse por temas que están allí y que no podemos obviar. Por ejemplo, tomemos el tema de la salud. Nosotros somos un país que hoy en día tiene todavía mucha gente joven. Hay poco más de 2 millones de personas mayores de 65 años. Pero al 2030 van a ser más de 6 millones. Y al 2050, si más no me equivoco, alrededor del 16% de la población del país tendrá 65 años o más. Todas esas personas ya nacieron, están aquí y en su gran mayoría no han ahorrado, por ejemplo, para el futuro, para tener una vejez digna, ¿no? Ni están en capacidad de hacerlo porque, como bien lo señaló aquí nuestro amigo de Acción Popular, las AFPs han diseñado un modelo de negocio en el cual a las únicas que les va bien son a ellas y no necesariamente a los pensionistas. Pero pensar justamente de esa forma, proyectándonos al futuro con las preocupaciones, es fundamental en materia previsional, en materia de salud, porque la salud cambia. Hoy en día, ¿cuántas personas mueren por enfermedades mentales, por cánceres, etcétera? Pero ¿dónde está el servicio de salud, la provisión de servicios de salud, pensando en esa nueva epidemiología de la ciudadanía y cómo va a ir evolucionando en el tiempo? En materia de educación, seguimos todavía enfrascados en un modelo educativo de hace 2 siglos. Un maestro que llega a una escuela en el Perú, que lo traigamos del año 1850, lo traemos a hoy día y va a encontrar que es lo mismo. Se sienta, se para frente a sus estudiantes y cree que nada cambió. Traemos un doctor del siglo XIX, lo ponemos en una clínica y no va a saber qué hacer. La educación tiene que adaptarse a las necesidades del futuro. No podemos seguir engañando a generaciones enteras como lo que ha pasado con ahora que tenemos la SUNEDU y que hemos podido comprobar que toda una generación de estudiantes vivía en la mentira, estudiando en universidades de tercera, por no decir de segunda. Entonces, atrevernos a mirar el futuro con entusiasmo, con optimismo, porque aunque son los retos muy grandes, también las posibilidades que tenemos como país de avanzar y de crecer y dar saltos cualitativos es importante. Yo, por ejemplo, pienso, ¿no?, que, por ejemplo, una película de Pixar, de Disney, que genera cientos de millones de dólares, que uno diría, bueno, pero eso es para Estados Unidos. No, ya hay empresas en el Perú que están haciendo ese tipo de cosas. Dentro de poco se va a estrenar una película que se llama Aimbo, por ejemplo, hecha 100% digital aquí en el Perú y que puede ayudar, por ejemplo, a crear una industria cinematográfica digital en el país. O pensar que, por ejemplo, Tesla, que es el auto por excelencia eléctrico, ¿no?, las ventanas inteligentes las hace una empresa peruana, AGP. Tenemos materia prima espectacular para poder desarrollar una industria de la moda de clase mundial. No seguir exportando tops de alpaca, sino vender moda en el mundo. Para eso necesitamos, ¿qué cosa? Capital de riesgo. Para eso necesitamos políticas de mediano y de largo plazo. Para eso necesitamos tomar en serio el futuro en nuestras manos, comenzar a diseñarlo hoy. Pero no por esa promesa vaga de que los jóvenes son el futuro del país, no.
sino porque si no hacemos esto, el tren de la historia se nos seguirá pasando. Y lo que podría ser una gran posibilidad, que es el hecho de que tenemos por los próximos 30 años, vamos a tener muchísimos jóvenes en edad de trabajar y que supuestamente constituye un bono demográfico. Si no nos preparamos, si no los preparamos a ellos y creamos los empleos necesarios, vamos a tener una bomba demográfica. Entonces, el futuro no es un tema que uno pueda ignorar. El futuro hay que construirlo y hay que construirlo hoy. Bien, muchas gracias a Carlos Anderson. El tema en esta ronda es libre de elección. El turno ahora de Luis Andrés, de Acción Popular. Adelante. Muchas gracias. Sigo con las propuestas que quiero llevar al Congreso de la República. Y una de ellas es reducir, limitar la inmunidad parlamentaria. Ya la ciudadanía ha dicho que está harta de que la inmunidad parlamentaria signifique impunidad. Tenemos que reducir la inmunidad parlamentaria solo a lo estrictamente la labor del congresista, que es la labor de fiscalización, sus votos en el Pleno y la presentación de proyectos de ley. Solo para esas funciones parlamentarias tiene que proteger la inmunidad. Para el resto, no debe proteger al congresista. Tenemos que reducir al mínimo la inmunidad parlamentaria a lo estrictamente necesario para la labor congresal. Tenemos que eliminar la denominada inmunidad de arresto, la denominada inmunidad de proceso, que los congresistas y los candidatos que están postulando y tengan investigaciones, tengan procesos abiertos, van a ir al Congreso con esos procesos abiertos, con esas investigaciones, y cuando los condenen, cuando los arresten, los detengan, saldrán inmediatamente del Congreso de la República sin un procedimiento parlamentario. ¿Por qué? Porque ya no lo va a proteger la inmunidad. ¿Y quién entrará? Su exigitario. Para eso existen los exigitarios. Porque ya basta de usar al Congreso de la República como si fuera una iglesia que condone todos los pecados. Una iglesia de absolución. El Congreso es para trabajar por el país. Y eso vamos a llevar al Congreso. Vamos a reducir al mínimo la inmunidad parlamentaria. Otro tema que vamos a llevar al Congreso es justamente establecer incentivos económicos tributarios para poner en valor el patrimonio cultural y fomentar el turismo. Es increíble que el Perú, teniendo un patrimonio cultural vasto y rico, precolombino y colonial, así como otras riquezas que se pueden explotar, no lo estemos aprovechando. Tenemos que generar incentivos para dinamizar la economía que está estancada. Tenemos que generar incentivos económicos tributarios para que los inversionistas inviertan en el país, en el turismo y en el patrimonio cultural, que es nuestro. De esta forma, dinamizaremos la economía. De esta forma, la economía se desarrollará y avanzará. Y también generaremos trabajo, porque también tenemos un gran déficit de trabajo para los peruanos. ¿Y cómo haremos todo ello? Ustedes dirán, ¿cómo haremos estas propuestas al Congreso de la República? Para ello también propongo, desde el inicio del mandato congresal, modificar el reglamento del Congreso de la República. ¿Para qué? Para que haya una disposición final y transitoria que establezca que estos 16 meses que dura este periodo complementario, se trabaje sin recesos parlamentarios, sin estas denominadas vacaciones que tienen los congresistas en diciembre, enero y febrero. Usted, ciudadano, le paga al congresista para que trabaje, entonces hágalo trabajar. Vamos a trabajar estos 16 meses sin recesos, sin parar, 24/7, porque la ciudadanía, usted y el país lo necesita. Un Congreso que trabaje por ustedes, por sus derechos, por las reformas que se necesitan para que el país sea el país que todos buscamos, llegando al Bicentenario. Esas propuestas son las propuestas principales que llevo al Congreso de la República. Pero también, como dice mi colega, tenemos que fiscalizar los servicios públicos. No puede ser que paguemos tal vez la electricidad más cara de la región. No puede ser que el pobre y el que esté en pobreza extrema pague el agua más cara del país. No puede ser de que la educación y la salud, que no solo son derechos constitucionales, sino también son servicios públicos, sean no solo de baja calidad, sino de poco acceso público. ¿Cómo podemos estar pensando ir al Bicentenario, al 2021, si no tenemos los derechos básicos de los ciudadanos? Si no le damos agua, luz, electricidad, si no le damos educación, no le damos lo que ellos necesitan para lo que se denomina una vida digna.
¿Cómo nosotros vamos a pensar en que el peruano es un peruano, un ciudadano que tiene sus derechos, si le estamos fallando en darle lo mínimo que necesita para ser una persona que viva con lo que se denomina una vida digna, como establece el artículo 1 de nuestra Constitución Política? Por eso vamos al Congreso, para presentar leyes y defender los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Agradecimiento a Luis Andrés Roel Alba, que va por Acción Popular. Terminamos ya la primera y la segunda ronda. Vamos ahora con la tercera, que es una reflexión, un mensaje final a sus electores. Carlos Anderson, que va en la lista de Perú Patria Segura con el 9 de Pablo Guerrero. Vamos a ver si tiene bastante suerte con este número. Carlos Anderson, adelante. 1 minuto tiene para cualquier mensaje. Sí, a ver, miren. Esta elección está planteada aparentemente como una especie de gran concurso de proyectos de leyes. Esa es la forma equivocada de mirar el tema. Evidentemente, tener buenos proyectos es importante, pero un congresista no solamente tiene como su tarea presentar proyectos de ley, también tiene labores de representación y tiene labores de fiscalización. Y para todo eso se requiere un grado de madurez, un grado de especialización que creo yo que la ciudadanía tiene la obligación, la gran responsabilidad de empezar a diferenciar, a discernir. Porque no se trata simplemente de decir, bueno, es joven, es viejo, es de este partido, del otro partido. Finalmente, yo creo que hay buena gente en todos los partidos, pero los ciudadanos tienen que mirar, escoger, entender que se necesita realmente personas en este corto Congreso de la República, 2020, 2021.